Ok. Bendiciones, mis amados. Encantado de estar de vuelta con ustedes. Bueno, como estamos haciendo arreglos en la página desde diciembre, no habíamos podido monitorear los videos y hoy que se han estado subiendo hemos visto que los últimos 3 videos quedaron con pésimo sonido. Esperamos que en el día de hoy hayamos solucionado esto y según como lo escuches, por favor ayúdame, mándame un correo diciéndome cómo lo escuchaste. Bueno, estamos en la parte del tabernáculo hecho por las manos de Dios en nuestro interior. Bueno, todo lo que es el santuario de Dios es muy importante. La vida en el Espíritu, pero luego de la vida en el Espíritu, el provecho que da vivir en el Espíritu Santo para tener esa palabra directamente de la boca de Dios. Por eso es que los hebreos en el tabernáculo de Moisés le llamaban a la mesa de los panes de la proposición, donde Dios propone su palabra, la mesa de la presencia. Porque si en la palabra no está la presencia de Dios, las noticias que tú tienes no son de la voluntad de Dios, vendrán de la voluntad del hombre, pero no de la voluntad de Dios. Y si en alguna parte del tabernáculo tenemos que hacer bastante énfasis, y estoy para eso en este programa, un programa que subsidiamos la familia y que me ayuda a ser mi esposa, por lo cual soy una trompeta libre para hablar por la palabra. Y si alguna vez tú disputas en un versículo que yo interprete bajo la unción del Espíritu y sea de la carne, por favor, mándame tu explicación, que si tengo que corregirlo en público, lo voy a corregir. Si el Espíritu Santo luego me argumenta que lo que tú me dices es mucho más valedero. Pero bueno, esta parte de los panes de la mesa de la proposición o de la presencia es muy importante en este tiempo, como cuando yo ya había empezado la parte de los panes de la proposición y un día en mi oración el Señor me dijo, espérate, te levanté como una trompeta, como una atalaya, y yo quiero que me hables lo que se está haciendo con la palabra hoy, en el hoy, en mi iglesia, por la que yo pagué mi vida, por la que con mi sangre les di vida eterna y les di todo lo que mi hijo ganó para ellos. Pero me han hecho un mercantilismo en la manera más fácil de hacer dinero con las instrucciones de mi pueblo, acomodando un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito allá, un precepto y sacando de todas partes versículos que son bíblicos, pero que juntados dan una doctrina que no es la voluntad perfecta de Dios. Sí, porque usted puede sacar un versículo de determinada cosa y usted puede hacerme de eso una doctrina con un pedacito que lo saca de contexto para alinear sus deseos. Y usted puede ir encaminado por toda la Biblia y va a estar deseando lo mismo siempre. Entonces me dijo, vamos a hablar sobre Isaías 28. Y estando allí te voy a hablar. Y eso es lo que estamos haciendo en las últimas semanas. Y quiero hacer un pequeño recuento de algunas partes, porque el programa anterior el sonido fue pésimo. Ahí en Isaías 28, del versículo 13 en adelante, dice el Señor quejándose de que ellos se habían portado como ebrios, ya gente sin sentido, sin cordura, que trastabilla, que pierde la manera de caminar por estar borracho, y les habla de cómo ellos asquerosamente, habla así en esas palabras, tiene las mesas del tabernáculo inmundas con su vómito. Y entonces en el versículo número 13
la palabra del Señor en el profeta Isaías viene y dice que para ellos será mandato sobre mandato, será línea sobre línea, un poco aquí y un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas, se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados. Ya de esto estuvimos hablando en estos días. Dice que por lo cual la palabra del Señor será para ellos leyes, mandamientos y preceptos que acomodarán, tapando sus faltas y aparentando que todo lo hacen bien cuando saben que actúan mal. Y yo sé que en esta parte, cuando el Señor me pone a hablar de esto, y muchos de mis amigos me escuchan en diferentes países y localmente, pues tendrán pánico de invitarme a sus iglesias a que predique. Pero yo no me puedo ir por sus aplausos ni por sus sonrisas, sino por lo que Dios desea que hoy hable, porque trompetas de Dios, no solamente yo, se estarán levantando en el mundo entero, en todas las lenguas, sabiendo que fuimos llamados los profetas como mensajeros de Dios para avisar a su pueblo del error en que están, para que el enemigo no lo destruya. Dice que aunque hacen todas las cosas creyendo que están bien, en el fondo saben que están mal. Pero el Señor les anuncia que sus decisiones en desacuerdo con su voluntad, que con ese tipo de vida que están dándose, aprovechándose del bienestar que les brinda el Evangelio, y vamos a hablar de todos los campos aquí, se están enlazando y terminarán prisioneros del mal, porque solo usan la palabra de Dios como medio para deleitarse en sus placeres, por lo tanto se convierten en enemigos de Dios y falsos sacerdotes, y profesan solo ser indigentes del Evangelio, mendigos de la palabra, ¿ya? Aunque anuncien que la saben y la practican, Dios los llama ciegos, harapientos, desnudos. Ese fue el motivo por el cual le habló a Juan en Apocalipsis. Por lo tanto, oí la palabra del Señor, escarnecedores y gobernantes de este pueblo que están en Jerusalén. El Señor los llama escarnecedores a los que se burlan y afrentan la palabra, ignorando que haciéndolo de esa manera se están burlando de Dios. Por la falta de atención a su palabra y a la voz, porque rechazan la voz de Dios en el Espíritu, o si están escuchando una palabra que les está tronando su corazón, prefieren apagar, rechazarla. No quieren oír que están mal, ¿ya? Que hay en ella, colocando sobre ella solamente los deseos de su corazón. Solo quieren oír palabras que satisfagan los deseos e instintos que ellos tienen, y los mismos se los han impartido a quienes lo siguen, ¿ya? Entonces tenemos una cantidad de gente moviéndose en el Evangelio y anunciando que ven al Señor y verá que se arregla tu vida, se arregla tu matrimonio, se arregla tu casa, arregla tu prosperidad, tus hijos van a poder ir a la universidad, podrás tener todo lo que hay, bienestar, 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 bienestar. Y no dudo que aquel que hace la perfecta voluntad de Dios, y nadie podrá hacer la voluntad de Dios si no puede oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que cimentarnos en el modelo Jesús. Juan capítulo 3 versículo 11 habla que Él testifica las palabras que oye de Dios. Juan capítulo 5 versículo 19 dice que Él hace lo que ve que su Padre hace. Y en Juan 5:30 o 29, no me acuerdo, dice que Él no ha venido a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de quien lo envió su Padre. Y hablando con la samaritana en Juan 4:32 creo, habla que dice que la comida de Él es hacer la voluntad de Dios. O sea, se sostenía haciendo la voluntad de Dios. Qué diferente al día de hoy, ¿verdad? Dice,
porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol, versículo 15 de Isaías 28. Cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. O sea, ellos sabían, esto es tremendo, porque ellos habían hecho convenios con Egipto, se habían hecho alianzas con esta gente, cuando ellos sabían que los pactos y las alianzas con cualquier tipo de persona en ese tiempo se celebraba con holocaustos a su Dios. O sea, ellos fueron participantes de los dioses y de los ídolos que ofrecía el sistema del faraón, que es comparado en la Biblia con el sistema del mundo nuestro. Ellos se aliaban con ellos y se sentían protegidos por su fuerza y la seguridad que el hombre le brindaba, sabiendo que ellos estaban mintiendo para sacar beneficio para ellos. Entonces, eso es lo que Dios les está hablando, ¿ya? Entonces decía, porque cuando habla de el Seol y de la muerte, está hablando de los dioses de Egipto, el Osiris o el Set, ya, los cuales ellos le rendían culto. Pero por tal motivo Dios les había preparado un castigo para ellos que vendría de los sirios. ¿Ya? Vamos a ver esa parte en donde el Señor habla de que había colocado una piedra y ya comenzaremos a hablar más luego sobre Jesucristo ahí. Pero como estamos hablando en tiempo de hoy, y lo agradable de todo esto es que cuando usted busca palabras para su bienestar y para afincarse y tener confianza, usted va por toda la Biblia, Génesis, Apocalipsis, o está escuchando a ver quién le dice una palabra que usted está esperando oír para usted saber que Dios lo va a bendecir. Ah, pero cuando en la misma forma Dios habla buscando una palabra para prevenirte, quiere cerrar los oídos, nadie quiere escuchar. Pero es mejor que escuches porque está por medio tu salvación. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, te voy a leer de textos originales porque es donde está más claro y donde definitivamente está más condensado la escritura. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Y estamos en ese tiempo. O sea, fueron tantas las décadas hablando de bienestar, vendiendo igual que lo hicieron en el siglo XV, XVI, XVII, cuando Martín Lutero se levantó, ¿cierto?, en contra de lo que era su casa, porque estaban vendiendo todo. Claro, eso no está lejos de lo que pasa hoy. Hoy te venden la oración. Se cita a la gente para orar y lo primero que se pide es dinero. Van a una célula, lo primero que se pide es dinero. Si se reúnen en una casa para levantar un altar familiar, lo primero que piden es dinero. Fuera de los dineros que se piden, los servicios normales, y de los extras que se piden, haciendo pactos sobre promesas y pactos. Como si el Señor Jesucristo no los hubiera ganado en la cruz para nosotros. Sí, es asqueroso, es el vómito sobre las mesas de Dios. Sí, yo sé que esto me puede costar mucho. A mí no me importa lo que me cueste entre los hombres. Hombres me cerrarán puertas, pero Dios me abrirá portones. ¿Ya? Dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza porque se acostumbró a un evangelio de que siempre va bien, no dándose cuenta de que los tiempos cada vez van a ser más difíciles y que la única manera es confiar en Dios, creer en lo que Jesús hizo, poder estar en su presencia para que nos dé una palabra que nos sustente, que nos entre esa fuerza divina que nos diga que Él lo va a hacer. No es lo mismo que tú recibas de un predicador o leas en un libro una palabra que andes buscando por la radio, por el internet, para aminorar
tu carga que buscar tú una palabra y que Dios te dé esa palabra. Y no estoy diciendo que Dios no te pueda hablar por la boca de un predicador en cualquier sistema. Pero la mayoría de las veces esas palabras en 2, 3, 5 días se van. No te acuerdas de ellas. Pero si Dios te las escribe, se no las vas a olvidar nunca. Mira esto. Más bien, dice el Espíritu Santo aquí, porque es el Espíritu el que inspira a escribir a Pablo. No me digas que solamente escribió allá en la Torá, y los profetas y los salmos. No, no, toda la Biblia es inspirada por él. Y él es Dios. ¿Ya? Más bien, según sus propios caprichos. Dura. Esa es dura. Porque está hablando con el yo, con el ego del hombre. ¿Ya? Se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Ese es lo que estamos viviendo hoy. Gente corriendo a lugares donde les digan la palabra que necesitan oír porque andan sedientos, jadeantes de Dios, pero no lo buscan a Él. Buscan a un hombre para que les hable de Dios, igual que el pueblo de Israel buscaba a Moisés para ellos no ir a su presencia. Sí, es la misma figura. Un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Y en estos cuentos entran las fábulas. Si tú pones cuidado hoy en día, los predicadores parecen psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Científicos que te hablan del cerebro, de la capacidad de memoria y comparaciones con los discos duros. O sea, entiendo que tenemos que llevar una enseñanza al tiempo en que estamos y a la gente que nos tocó vivir, pero no una enseñanza que se acomode a los deseos de ellos. Nosotros tenemos la obligación. Si fuiste marcado en Efesios 4:11, tu voluntad no es tuya. Tu voluntad la entregaste voluntariamente a Dios, como lo he dicho en tantos capítulos, para que Él te escriba, si es que no puedes oírle, para que Él te enseñe y te muestre su voluntad. Por esa razón la gente anda corriendo de un lugar a otro, buscando una palabra que le calme la sed, porque no les hemos enseñado a que vayan a Dios. Él es el único que tiene esa palabra. Los tenemos engatusados, como embrujados, dependientes del tetero que le damos a mitad de semana y al fin de semana. Sí, cómo no. Yo sé que te duele, pero es la verdad. Esto no es Dios haciendo superhombres. Es para que su cuerpo camine a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. En que todos lleguemos a la unidad de movernos en una misma fe, una fe real, una fe que produzca el fruto de Dios. Porque sí, yo puedo apartar muchos versículos para hablarte, como lo vas a ver en la narratoria que voy a ir haciendo despacio, porque no tengo apuro de terminar hoy. Ya te dije, mi familia me sostiene, el servidor y todo lo que los gastos que hacemos aquí, y tengo pastores amigos que me ayudan en el mantenimiento. Así que Dios me ha puesto como trompeta para este tiempo, sumando con las miles que hay en los diferentes idiomas. O sea, todos quieren oír fábulas. En aquel lugar donde se le está hablando a la gente que todo está bien, que el mundo está mal, pero que nosotros estamos bien, cuando ellos solo están buscando los deseos de su carne, poder vivir con placer en este mundo como los que no conocen a Dios, esa gente está feliz. Entonces hay que estar inventando versículos y temas que le guste a la gente, que la gente salga radiante de la iglesia. Y yo sé que tenemos que hablar de fe, pero una fe en Él, en los méritos de Él.
no alentando el corazón del hombre para que tenga solo avaricia, que solo busque lo de él. Déjame seguir porque si no me estanco aquí. En 2 de Pedro 2:9 y parte del 10, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Esto es lo que me está anunciando, es que a aquellos, porque para poder que hayan injustos, tiene que ser alguien que conoce de justicia, pero no la recibe, ¿ya? Vas a recibir un castigo. Y tú pensarás que estás yendo para el cielo, porque es lo que todo el mundo piensa, y ya veremos la mayoría viajando para el infierno por desacatar la voluntad de Dios, por no buscar a Dios, por seguir a hombres, por hacer ídolos de los hombres. Ya no tenemos ídolos de muñecos o imágenes que se visten decorosamente como en otras creencias, pero ahora tenemos ídolos de carne y hueso que les damos trajes lujosos, grandes vehículos y grandes casas. Esos son nuestros ídolos ahora. Y nos desvivimos por servirle y besarle los pies porque eso parece que nos acerca a Dios. Qué equivocados estamos. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Versículo 13. Y sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. O sea, se anticipó aquí el apóstol Pedro como 2000 años. Pero es que son los mismos sistemas. Es lo mismo, el hombre lo único que ha avanzado es en tecnología y ciencia. Pero cada vez que tiene más información se aleja más de Dios. Porque ocupa toda su mente en las cosas naturales del hombre y no deja espacios para su Dios. ¿Ya? Por eso habla que solamente andan deleitándose en los placeres de la vida. ¿Ya? Dice deseos engañosos, deleites engañosos. Sí, porque no andan buscando la verdad por la cual Jesús murió en la cruz, por la cual cargó tus pecados en el Getsemaní, y siendo tentado en todas tus faltas, las venció. Por eso es que tenemos las promesas y los pactos en mejor estado, porque ya no tenemos que luchar para alcanzarlas. Por ejemplo, los capítulos anteriores en donde yo te hablaba de una fe nuestra y una fe en Él, son tan importantes poderlos descifrar, ¿ya? Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. No, esto no tiene nada que ver con el día de hoy. Mira, te voy a decir algo que es bastante fuerte, sé que lo voy a tocar más adelante porque he recibido indicaciones muy precisas de mi Señor de hablar contra esto. O sea, no estoy en desacuerdo en que tú hagas la obra, en que tú permitas que Dios te supla para avanzar en la obra. En lo que estoy en desacuerdo es en el mecanismo que usas para adelantarte de la mano de Dios y tomar recursos, hipotecarte, coger deudas para poder hacer mucho más rápido y con mucha más fama y mucho más aplauso entre los hombres lo que Dios podría hacer sobrenaturalmente. Por eso hay tanto ministerio estancado, parado, ¿ya? Porque lo han estado moviendo en sus últimos años en sus fuerzas. Pero aún esos, si se arrepienten, Dios les tiene preparada gloria. Y podrán levantarse a hablar no solamente como trompeta de Dios, sino que tendrán la autoridad para sacar a toda la gente que está metida en el vientre del monstruo. ¿Ya?
Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca se cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Yo no sé por qué no nos gusta leer estas cositas. Leemos aquellas que solamente nos dan bienestar. Y eso que las sacamos de los contextos para poder que una sumada con otra nos cuadre un mensaje o la búsqueda de una palabra que nos aliente a que lo que yo deseo en mi mundo natural me va a pasar. Cuando te leía hace días Lamentaciones, y yo quiero que lo tengas muy claro, porque Lamentaciones 3:37 es tremendo. Yo sé que muchos ni siquiera han ido a ese libro, pero es poderosa esa palabra, porque cuando tu fe se alinea a la voluntad de Dios, todo lo que tú pides te será hecho. El domingo nuestro pastor hablaba sobre eso. Cuando tú pides colocado en la voluntad de Dios, todo lo que tú pides será hecho. Mira esto. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? O sea, cuando nosotros nos movemos en fe y hablamos y confesamos y decretamos creyendo que Dios lo va a hacer, aún así, si lo que hablamos no está en la voluntad de Dios, no activa la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios siempre será mayor que la fe. Que tú te imaginas a un Señor que tuviera que estar cambiando todos los planes porque sus hijos hoy oraron por sus deseos carnales creyendo que Él los iba a dar, por los placeres de la vida. Aquí es bien claro, dice, ¿quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. Eso es tremendo, porque quiere decir que si Dios te dio una palabra, tú la recibiste, escuchaste de Dios, te la escribió en tu corazón, te mostró cómo lo ibas a lograr, ahora tú empiezas a hablar en el mundo físico lo que Dios te dijo que va a hacer, porque así lo hacía Jesús, y entonces sucedían las cosas. Las cosas suceden porque tu fe se alinea a la voluntad de Dios. Y vamos a estar viendo otros aquí en adelante, poderosísimos. Mira esto, se hacen de maldición porque solamente tienen una avaricia practicada por los placeres, por alcanzar las cosas que ve que los demás tienen en el mundo, con las comillas de que si el impío, el malo, tiene las cosas esas y se deleita, ¿por qué yo que soy hijo no las puedo tener si mi papá me da todo lo que yo quiero? Así ha crecido la avaricia, la tuya y la de muchos. ¿Ya? 15. Abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Ya nosotros hemos hablado muchísimo de esto, yo ni sé en qué serie hablé de esto, pero se trata de alguien que iba detrás de las riquezas, así fuera en contra del Señor, y le oró al Señor para que el Señor se pusiera de acuerdo con él. Así hacemos nosotros, le llevamos nuestras oraciones al Señor con nuestros deseos, que son solamente para nuestros placeres, para que el Señor bendiga, a ver si le torcemos el corazón y nos da lo que le estamos pidiendo. Por eso es que en este tiempo hay tantas personas que están orando por esas cositas y no las están recibiendo, antes están perdiendo cada día más. Y no importa cuánta fe confieses, si no está en línea con la voluntad de Dios, ni te vistas de mono, porque en mono te vas a quedar. ¿Ya? Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Esto es lo que tantas veces he predicado, el profeta burro y la burra profeta. Sí, porque es una comparación de hasta dónde llegó la necedad, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia del hombre que perdió la noción de que Dios es santo, de que hay que ir a Él con temor reverente. Y el temor reverente no es miedo.
El temor reverente es honrándolo. El temor reverente es con honores. No es decir 3 veces santo, tú eres el Señor. No, que tu postura de tu culto racional sea en humildad y mansedumbre. Dios se ha dignado a hablar contigo. No, yo tengo el derecho cada vez que vaya. No, mi hijo, a lo mejor tú dices que has hablado y llevas 20, 30 años en el Evangelio que te dejan chispitos, si acaso. Duele, así es. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. O sea, aquí el Espíritu Santo no se puso con pañitos de agua mojada ni con curitas para tus cánceres. Te está diciendo que te arrepientas y vengas a buscar a Dios como debe de ser y no sigas aparentando que eres manantial, porque tú eres un manantial seco, sin agua. No profesas lo divino. Esto no es cuánta teología tienes en la cabeza o en tu computadora. Esto es cuánto Dios habla de ti y cuánto tú hablas con Él. No es hablar de Él. ¿Ya? Dice que para esto se está reservado el infierno. Y qué lástima que contigo se arrastra una cantidad de personas que te han hecho aquí como un ídolo. Pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hacen poco escaparon de los que viven en el error. Sí, la mayoría de estas personas son aquellos que llevan a la iglesia no por los méritos del Señor, sino anunciándoles las riquezas materiales que van a conseguir por recibirlo. Por eso es que hay tanta gente en las iglesias, sentados en los bancos, cantan coritas, diezman, ofrecen ofrendas y hacen pactos por cosas que ignoran que ya el Señor ganó. Yo he visto hacer pactos por las almas de hijos o de esposos. Es la cosa más ridícula. Nos devolvimos al siglo XV. Pero esto se va a poner bueno cada vez más. Porque si hay que sacarle el mercantilismo, el negocio, de las estrategias de hacer dinero para que el predicador viva bien, hay que hablarle a los que son los predicadores y las cabezas. De Efesios 4:11, y ahí entro yo primero. ¿Ya? Pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que vienen en el error. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras una persona en necesidad y comienzas a hablarle de la fórmula Jesús, sí, porque te convierte en una fórmula. Carro, beca, casa, estudio, te paga las deudas y te da un buen trabajo y te hace rico. Cuando la Biblia me enseña que Dios da el don para aquel que Él quiere que tenga riquezas. O tú ves en una generación, en una iglesia, que todos son ricos. Yo sé, falta leer mucho la Biblia de la mano del Espíritu, no leerla como un libro, sino leerla rayándola y escribiéndola, porque el Espíritu te aclara lo que Él mismo escribió. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, el negocio que se hace hoy en día con el Evangelio. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Y será abolido nuestro pacto de muerte, decían ellos allá en Isaías. ¿Ya? Porque hemos hecho convenios. Pero el Señor va a levantar trompetas para esto. El juicio de Dios no se apartará más de los que crean en los méritos de su Hijo Jesucristo, pero caerá desmenuzando sobre los que rechacen los méritos del Señor Jesús, y que esa es la fe. La fe tiene que ser puesta en los méritos de nuestro Señor Jesús. No puede haber otra manera de poner la fe. Eso de que tú confiesas y las cosas suceden. Las cosas suceden si tú confiesas en que los méritos del Señor te enseña la voluntad de Dios. Eso está muy complicado, profeta, sí, porque te enseñaron a que tú lees, ¿ya?
lo que yo le llamo las oraciones declamando, la que por tantos capítulos te lo he hablado, aprendemos a orquestar de memoria versículos y que los hablamos y eso va a suceder. A ver, dame el ejemplo si te ha sucedido. Si oraste conforme a la voluntad de lo que Dios decretó que pasara, te va a suceder. Es importante alinearnos con eso, ¿ya? Pero caerá desmenuzando sobre los que lo rechacen. Y esta tarea se la encomendó al Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Y aquí viene una muy fuerte. Miremos lo que anunció Jeremías en Jeremías 48:10. Y aquí se va a poner esto al rojo vivo de aquí para adelante. Si tú ves que la introducción fue fuerte, pues te digo que era una cucharada de miel. Porque la hiel, para los que rechazan la palabra que los exhorta a cambiar de dirección, va a ser una daga en el corazón. Si es que todavía te atreves a seguir escuchando. Porque tú puedes meter el mensaje por la escritura y te puedes calificar a ti mismo. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte para que te arrepientas y te va a ayudar al caminar en la gloria del Señor. El camino que preparó para el que hace la perfecta voluntad del Padre, pudiendo oír y ver lo que Él quiere hacer. Ese es. Jeremías 48:10 es muy fuerte. Maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor le encarga. Imagínate, esto sí es un espadazo a la cabeza de cualquiera. Maldito, ya, maldito es maldecido, para que le vaya mal. El que no haga con gusto, con agrado, con satisfacción, con ardentura, con pasión por lo que él hizo. Que haga con gusto el trabajo de el que el Señor le encarga. Maldito el que se niegue a participar en la guerra de Yahweh. O sea, cuando tú no quieres participar en el deseo de la voluntad de Dios para su pueblo, porque Él llama pueblo aún los que no han entrado. Pero aquellos que no están decididos a estar en esa guerra del Señor en la tierra, para salvarlos a ellos, es enemigo de la guerra que Dios está haciendo, para quitar de las manos por la predicación del Evangelio basado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no en lo que ofrecen las añadiduras, porque se ganan la gente por las añadiduras. Entonces no tienen pasión por Dios, porque no entraron por Él, entraron porque les iban a dar una fórmula para tapar todos los huecos del mundo físico. ¿Ya? Maldito el que se niegue a participar en la guerra de Yahweh, o el que retrae la espada de la sangre que liberta. ¡Ay, santo! Esto aquí es muy fuerte. Voy a tratar un poquito de dejarte con la espinita clavada en el corazón hasta el próximo lunes. O el que retrae la espada de la sangre que liberta. Pregunta: ¿podremos con una espada matar la sangre? Imposible. Pero aquí la sangre significa vida. O sea, aquel que retrae la espada de la sangre que liberta. Claro, aquí estamos hablando que aquel que no dice las palabras de la mano del Espíritu Santo, que es indolente al trabajo que el Señor nos ordena hacer, que nos encarga para que el mundo conozca que Él vino a morir por los que crean, que Él en su sangre les da vida. Entonces, la palabra que retraen es la espada que retraen de la sangre que los liberta. Porque hoy se teme
hablar contra el pecado, por no indisponer la congregación que estamos haciendo crecer, con tal de que nos traigan la finanza y sigan sumando números para que mi fama y mi nombre siga creciendo y los proyectos sigan creciendo. Pero te digo en el nombre del Señor que jamás podrás meter ni siquiera un barrio en tu iglesia, por más toldas que tú le pongas. Sí, bájate de ese caballo porque te va a patear. Aquí estamos hablando de los que ocultan la palabra en las manos del Espíritu. Esa espada que entra y divide lo que es de carne y lo que es de espíritu. Necesitamos una congregación que se mueva en el poder del Espíritu Santo. Una gente que cuando ore, el infierno mismo se retuerza. Te decía en días pasados, tú y yo nos podemos poner a hablar de Biblia y el diablo ni se molesta, sigue bebiendo y fumando. Y lleno de todas las mujeres malas que tiene a su lado. Pero cuando tú y yo nos ponemos a clamar por la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo nos lleve a su trono, porque una palabra de Dios nos fortalezca para poder hacer todo lo que Él se ha propuesto con nuestras vidas. El diablo, el infierno, sus camaradas, sus demonios, sus príncipes, todo el mundo tiembla y se arrodilla delante de Dios. Porque sabe que al clamor de sus hijos, de esa forma, el Padre se hará presente. Hablará, mostrará, dirá, decretará. De eso es que estamos hablando. Pero estamos deteniendo la palabra que exhorta al pueblo de Dios a que se santifique, a que se consagre, a que no busque los bienes materiales, porque los bienes materiales tienen que venir por consecuencia de servir a Dios y vendrán a ti de acuerdo a la necesidad que tu vida tenga, no porque los estés buscando. Ninguna de las personas en la Biblia anduvo solamente por bienes materiales. Si tú miras después del Señor, todos fueron mártires. Aún el siglo V, el XV, el XVI, todos los que han querido hablar de la verdad de Dios han sido mártires, no han sido vistos con buenos ojos. Pero en este tiempo, Dios va a levantar miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que sueñan con Dios, que visionan con Dios, que se mueven en el poder de Dios, porque la palabra en la espada del Espíritu Santo no volverá sin hacer valer la sangre de nuestro Salvador y todos seremos libres. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu acompañamiento, por la capacidad de poder, Señor, escuchar, oír y hablar. Te doy gracias, Señor, porque puedes tomarme a hacer como tú quieras. Y allá aquellos que me están mirando hoy, que me mirarán después, serán invadidos por el poder de Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.